para tu gloria en esta tarde ya, Señor, transformando nuestros corazones, quebrando nuestros corazones, abriendo nuestras mentes, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que seas tú llenándonos de tu presencia en esta hora para tu gloria y para tu honra, Señor. Danos de esa unción que solo tú puedes dar, Señor, para que a la medida que predicamos tu palabra, el predicador desaparezca, pero tú te vuelvas grande, Señor. A la medida que vamos predicando tu palabra, Señor, tu presencia para tu gloria y en este lugar, quebrando nuestros corazones, quitando todo entretenimiento, quitando toda cosa que nos distraiga de la predicación de tu palabra, Señor, en el día del Señor. Ayúdanos a concentrarnos solo en tu palabra y en lo que tú nos quieres decir esta hora, y eso es una hora que solo tú puedes hacer de manera sobrenatural en nuestras vidas, Señor. Ayuda a nuestros corazones distraídos, a nuestras conciencias adormecidas, Señor, a despertar, Dios, a despertar con el poder de tu palabra, hablando, Señor, a nuestros corazones, Dios. Ministranos, Dios, es un clamor. Te lo imploramos, Señor, no te podemos mandar, solo podemos suplicarte, rogarte que tú ministres a nuestros corazones y que hoy el cielo se haga mucho más grande para nosotros, Señor. Que hoy la necesidad de reconocer cuán pecadores somos sea más evidente y más visible en nuestras vidas, Señor. Confiamos en ti para esa obra y descansamos en ti, Señor. Y te agradecemos desde ahora por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos, Señor. Amén. Amados hermanos, como ustedes saben, estamos en la serie de Primera de Pedro, y dentro de la serie de Primera de Pedro hemos llegado al capítulo 5, versos del 1 en adelante, donde aprovechamos, ya que toca un tema eminentemente pastoral, le habla a los pastores de cómo pastorear, y aprovechamos antes de predicar ese texto y ir a algunas partes de la Biblia, hacer dentro de la serie una pequeña miniserie con un enfoque pastoral. Todos los domingos le hemos estado hablando a los pastores y hemos tratado de ministrarle, pero hablando a los pastores y también hablando a la congregación, para que puedan ver varias cosas de los pastores. Estuvimos hablando en Primera de Timoteo extensamente del 1 al 7 y vimos allí los requisitos que debe tener un obispo, que debe tener un pastor. Estuvimos en Hechos viendo cómo deben trabajar esos pastores. Ahora hemos llegado aquí a Hebreos 13. Hebreos 13, de los versos del 17 al 19, también nos hablan de los pastores. Pero hoy quiero que cambiemos el enfoque. Si vamos a hablar de los pastores, lo que hemos dicho, lo que dice el texto de los pastores, ya lo hemos hablado. Pero quiero que la congregación preste atención, porque de una manera muy importante le vamos a estar hablando a la congregación de parte del Señor. Es un autor cristiano que se llama Andrew Murray, que tiene un libro que se titula La Humildad. Ese es un libro que todo creyente debe leer antes de morirse. Si usted es creyente, antes que se muera, usted no sabe si se va a morir esta noche, así que vaya a Amazon y compre el libro de la humildad de Andrew Murray. Es un libro fácil de leer. Es de esos libros que tú empiezas a leer la página 1 y vas leyendo la 2 y tu esposa te llama y tú le dices, espérate. Y tú sigues leyendo y leyendo, porque no hay forma, si eres un verdadero creyente, un verdadero cristiano y el Espíritu Santo está dentro de ti, que tú comiences a leer ese libro y sientas que, tengo que dejarlo a un lado. No, esto no es para mí. Hay libros que uno dice, mi línea no es más o menos esta, es esta. Ese es un libro que es para todo creyente. Y Andrew Murray dice, la humildad es la tierra fértil en la cual la gracia de Dios toma raíz y florece. George Mueller, hablando de la humildad, dice, hubo un día en que morí completamente, morí a George Mueller y a sus opiniones, preferencias, gustos y voluntad. Morí al mundo, a su aprobación, a su crítica. Morí a la aprobación o censura de incluso mis hermanos y amigos. Todos tenemos un punto donde nos convertimos y las personas empiezan a criticarnos, empiezan a juzgarnos. John Mueller dice, ya no me interesa lo que piensen todas esas personas. Y desde entonces he procurado solamente presentarme ante Dios aprobado. Por último, John Piper, hablando del tema de la humildad, expresa, la humildad reconoce sus propias limitaciones y su necesidad. Está abierta a recibir ayuda, a ser enseñado y a no resistir un buen consejo. Hemos titulado en esta mañana este pequeño sermón o este sermón, una iglesia humilde. Una iglesia humilde. Y si bien no vamos a hablar de la humildad, y usted se preguntará, si no vamos a hablar de la humildad, ¿por qué ponerle al sermón una iglesia humilde? Pero lo que vamos a hablar a continuación, necesitamos mucha humildad para ponerlo en práctica.
Si el Espíritu Santo de Dios no obra humildad en nuestros corazones, nada de lo que se dirá aquí en adelante va a cobrar efecto, ni va a ser productivo. Necesitamos el terreno fértil de la humildad para que lo que vamos a decir adelante pueda brotar y pueda florecer. Habiendo dicho esto, les quiero decir que vamos a estar hablando de la congregación. O sea, la congregación debe apoyar a sus pastores en el cuidado de la iglesia. La congregación debe apoyar a sus pastores en el cuidado de la iglesia. Si bien la tarea de cuidar el rebaño recae eminentemente sobre los pastores tienen que supervisar el rebaño, lo hemos estado viendo, lo vamos a ver hoy de nuevo, pero los pastores no pueden hacer solo esa tarea. Para los pastores poder supervisar, cuidar el rebaño para la gloria de Dios, necesitan la ayuda y la asistencia de la congregación. Y usted se preguntará, ¿cómo? ¿Cómo la congregación debe apoyar a sus pastores en el cuidado de la iglesia? Es una buena pregunta y quiero que se la haga usted mismo. ¿Cómo yo puedo apoyar a los pastores de mi iglesia? A estos pastores mediocres, a estos pastores jóvenes, a estos pastores imperfectos que tú me has dado, Señor. ¿Cómo yo puedo apoyar esa labor? Y la Biblia tiene muchas cosas que decir con respecto a cómo ustedes pueden apoyar a sus pastores en el cuidado de la iglesia. Pero Hebreo habla de dos cosas específicas que podemos hacer y hoy vamos a estar hablando de la primera. Hoy vamos a hablar solo de una. Y la primera, y ese sería nuestro primer punto y la primera manera en la que nosotros podemos apoyar la labor de los pastores en el cuidado de la iglesia. Y nuestro primer punto es haciendo que su labor sea provechosa. Haciendo que su labor sea provechosa. Y para esto vamos a utilizar el versículo 17. Dice la palabra del Señor en el verso 17. Obedeced a vuestros pastores y, no se acaba la cosa y continúa, sujetaos a ellos. ¿Por qué? Razón. Ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Aquí nosotros estamos en el capítulo 13 del libro a los Hebreos. En el capítulo 13 del libro a los Hebreos viene una lista de deberes. Usted lo puede leer en su casa cuando lleguen hoy en la tarde. Si quieren seguir aprovechando el día del Señor como familia, después de cenar, en la noche antes de dormir con los niños, nadie tiene que hacerlo igual. En algún momento usted se puede sentar y ver esta lista. Y esta lista contiene un grupo de directrices, un grupo de invitaciones para nosotros como creyentes invertir nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Esta lista contiene algo que todo cristiano debe pedirle al Señor que le ayude a poner en práctica. Es una lista maravillosa para todo creyente. Y dentro de esa lista grande del capítulo 13 hay una pequeña lista que es la que estamos viendo, una pequeña sección donde recuerda la labor que los pastores realizan. Si usted lee el texto, va a ver que hay dos cosas que los pastores deben hacer. El autor de los Hebreos dice primero en el versículo 17 que ellos velan por el alma. Y una de sus principales tareas, ya la hemos visto, de los pastores es velar, supervisar el rebaño. El pastor tiene que estar pendiente del rebaño. Y hay una segunda tarea que también la hemos visto y es anhelar conducirse bien. Lo puede ver ahí, versículos 18 y 19. Entonces lo pudiéramos expresar en esta idea. Deben conducirse bien mientras velan por las almas. ¿Qué deben hacer los pastores? Los pastores deben buscar conducirse bien mientras ellos velan por las almas. Y creo que al igual que todo creyente debería hacer eso. Por eso la iglesia debe cerciorarse de que los pastores sean, y ya lo hablamos, un reflejo de la sana doctrina. Si nosotros queremos que los pastores se conduzcan bien o los pastores deben conducirse bien, nosotros debemos velar que los pastores sean un reflejo de la sana doctrina y para eso estuvimos utilizando 1 Timoteo 3 del 1 al 7 y Tito 1 del 5 al 9. Nosotros también debemos supervisar, velar porque su ministerio contenga marcas que lo distingue de ministerios que no son bíblicos y para eso utilizamos Hechos 20 del 17 al 31. En esas marcas nosotros vimos que deben velar por sus propias vidas espirituales, lo que hace posible conducirse bien con una conciencia tranquila y velar por la iglesia, velar por las almas. En medio de esa labor, la congregación puede hacer mucho para apoyar a sus pastores. Nosotros estamos repitiendo aquí ya todo lo que hemos hablado
porque diferentes autores hablan lo mismo, porque está en la palabra, es la tarea de los pastores. Pero ahora quiero que cambiemos el lente de los pastores a la congregación. Ya hemos dicho, los pastores deben hacer, dimos el ejemplo, y hemos señalado a los pastores. Nosotros decimos en Cuba, le hemos jalado las orejas a los pastores. Ahora con mucho amor y con mucho cariño necesitamos estirarle un poquito las orejas a la congregación. Y lo bueno de esto es que voy a estar hablando aquí como pastor, pero también voy a estar hablando como oveja, porque yo también soy una oveja. Yo tengo 2 pastores que me tienen que pastorear. Yo voy a hablar como pastor, pero yo también me voy a alar las orejas como oveja y voy a hablarle como oveja. Y hemos dicho en nuestro primer punto, y quiero que nos enfoquemos en esto, nuestro primer punto es haciendo que su labor sea provechosa. Haciendo que su labor sea provechosa. O sea, los hermanos de la iglesia pueden ser de mucha influencia en el beneficio del ministerio. Y aquí el autor de Hebreos, vayan conmigo al versículo 17, está dando 2 imperativos. ¿Y cuáles son los 2 imperativos? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. La congregación va a sacar mucho beneficio si cumple con estos 2 imperativos. Estos imperativos están en tiempo presente. ¿Y qué significa eso? Que hay que mantenerse en obediencia y en sujeción. ¿Pero qué dice el autor de los Hebreos? ¿Qué es lo que está pidiendo? Obedecer a vuestros pastores. La palabra obedecer en el original significa confiar, seguir a sus líderes. Hay un punto en el cual la congregación tiene que decirse a ellos mismos, y no es fácil porque somos pecadores y nuestro corazón y nuestra mente está dañada. Y ustedes tienen que decirse, si yo quiero estar en esta congregación, yo tengo que confiar en lo que esos hombres están haciendo. Y yo tengo que seguir a esos hombres. Si usted quiere ser parte de la iglesia, ya sea de esta o de otra, la que usted tenga que ir mañana por diferentes razones, porque se mudó, por cualquier cosa, usted tiene que hacerse esa pregunta. Y es que yo puedo confiar en estas personas. Y si la respuesta es sí, entonces tenemos que hacerlo. Obedecer a vuestros pastores. Y sujétense a ellos. ¿Qué significa? Y significa dejar de luchar. Cedan. Dejar de luchar. Cedan. El autor de los Hebreos sabe que a nosotros nos cuesta la sujeción. A nosotros nos cuesta someternos a otras personas. A los hijos les cuesta someterse a los padres. A las esposas les cuesta someterse al liderazgo amoroso de su esposo. A nosotros nos cuesta someternos a los dirigentes de nuestra empresa, de nuestra compañía. ¿Por qué no? A la iglesia le va a costar someterse a sus pastores. Pero ¿qué dice la bendita palabra? Obedeced a vuestros pastores. Obedezcan a sus pastores y sujetaos a ellos. Cuando el autor de los Hebreos le da estos imperativos presentes a estos hermanos, les está pidiendo que muestren constancia, que se mantengan en obediencia y sujeción. ¿Por qué? Porque nosotros podemos empezar obedeciendo, pero a la mitad del camino dejar de obedecer. Y más terrible aún, nunca obedecer a vuestros pastores. Es muy probable aquí en la carta que ellos estuvieran en desacuerdo en algunos puntos doctrinales con sus líderes, pero aún así les pide que obedezcan. Él está escribiendo a un pueblo eminentemente judío, hebreo, pero que no vive en Jerusalén. Y Él les está dando una enseñanza a la cual ellos no están adaptados. Y es muy probable que ellos no estén de acuerdo con esa doctrina. Pero aún así, Él les pide que obedezcan y que lo sigan. Un comentarista llamado Hendrickson, un comentarista conocido, dice lo siguiente: se habría creado una tensión entre él y los lectores, quizás a causa de su enseñanza acerca del sacerdocio de Cristo. Estas doctrinas eran difíciles de aceptar para los judíos. Los judíos no podían entender muy bien, sobre todo estos lectores, aún siendo creyentes, cómo Jesucristo era el único y suficiente sacerdote que nosotros necesitamos. Ellos, adaptados a sus tradiciones de toda la vida, no podían comprender cómo Jesucristo basta, como diría la alabanza, cómo Jesucristo es suficiente, cómo el velo ya está rasgado y ahora nosotros tenemos acceso directo a Dios solamente y únicamente a través de Jesucristo. Lo vamos a estar viendo la semana que viene, vamos a hablar un poquito más de eso la próxima semana. Ahora, cuando les pides que obedezcan, no les está pidiendo que sean seguidores de los hombres, sino un seguidor de Cristo. Cuando le dice obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, Él les está pidiendo que ellos se conviertan no en seguidores de sus pastores, sino en seguidores de Cristo.
que obedezcan lo que sus pastores le piden de parte de Cristo y de parte de Dios. Y que sigan el ejemplo de sus pastores cuando ellos se conducen como verdaderas ovejas de Cristo. No les está pidiendo otra cosa. De alguna manera, solo seguimos a nuestros líderes espirituales en la medida que imitan a Cristo y se aferran a la enseñanza de la palabra. Ahora tenemos muchos falsos maestros y muchos falsos apóstoles. Maldonado, Carl Luna, Dante Gebel, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos que hay en inglés que no los conozco, pero que sé que existen, he oído hablar de ellos. Y hay muchas personas que se han vuelto seguidoras de hombres. Y siguiendo a los hombres se han olvidado de seguir lo más importante, que es seguir a Jesús. Y todavía hoy tenemos los de Apolo, los de Cefa, los de Pablo y hasta los más espirituales, que son los de Cristo. Debemos dejar claro que no les está pidiendo que se sometan y obedezcan en áreas que representan un claro conflicto con la enseñanza de las Escrituras. O sea, Él no les está diciendo, obedezcan en esta doctrina que no está muy clara, en esta doctrina que es más bien una cuestión filosófica de interpretación, que al final tú interpretas esto y el otro aquello y al final todo el mundo termina haciendo lo mismo. No sé si me va a entender. Él les está pidiendo que obedezcan y sigan en una doctrina central, medular para la iglesia de Cristo. En una doctrina que si ellos no la entienden, no la abrazan, no la aman, no la comprenden, no van a ser verdaderos creyentes. Y si no son verdaderos creyentes, ¿para dónde van? Para un lugar de tormento por la eternidad. Necesitaban los hermanos, los oyentes de Hebreos, entender el sacerdocio de Cristo. Y lo que les quiero decir en cuanto a las doctrinas medulares, en cuanto a las doctrinas claras que están ahí, claras, imprescindibles, que no hay duda, mi hermano, debemos seguir a nuestros pastores. Debemos obedecer a nuestros pastores porque ellos están buscando la gloria de Dios. En otras doctrinas podemos tener una diferencia. Si aquí nos ponemos a hablar de doctrinas secundarias y terciarias, posiblemente no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, pero hay doctrinas medulares. Y esta es una, el sacerdocio de Cristo. En las doctrinas esenciales, fundamentales, debemos obedecer a nuestros pastores, porque ellos están en representación de Jesucristo mismo delante de nosotros. Tal como los líderes de la iglesia deben gobernar con amor y humildad, los líderes de la iglesia deben gobernar, escuche esto, con amor y humildad. Nosotros no somos los dueños de rebaño, lo hemos dicho. Nosotros no somos los jefes de ustedes. Yo no puedo ir a la casa de ustedes y decirle, dame $100, que necesito $100. Yo no puedo ir a la casa de ustedes y decirle, enséñame la cuenta de checking, la de ahorro. Yo quiero ver cuánto tienes ahorrado. Yo no puedo hacer eso. Yo no tengo potestad para eso. Yo voy a servirlo a ustedes con amor y con humildad. Asimismo, Pablo, en 1 Tesalonicenses 5, versículos 2 y 13, les plantea a los tesalonicenses, a la iglesia que estaba en Tesalónica: os rogamos, hermanos, escuche bien, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. O sea, los pastores tienen también que amonestar a las ovejas, mi hermano. El pastor Fidia le decía hoy, a nosotros no nos gusta que nos amonesten, pero parte de la tarea de los pastores es acercarnos a ustedes y decirles, esto que están haciendo no está de acuerdo con las Escrituras, mi hermano. Con el dolor de mi alma te lo digo, yo no quisiera que fuera así, pero no estás actuando para la gloria de Dios y te lo tengo que decir. Leo el texto porque es muy importante. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Ahora viene el mes de octubre, ahora viene el mes aquí en Estados Unidos, creo que es el mes de reconocer la labor pastoral. Sorpréndanos, no le estoy pidiendo dinero, pero qué sé yo. El año pasado tuve que preparar yo una bolsita para darse a los pastores como si fuera la iglesia. Ténganlo en mente, todo enseña. Lo estoy haciendo porque todo enseña. Tengan presente, ¿cuándo es el mes de los pastores? Porque es incómodo que los mismos pastores tengan que estar parando a los pastores y haciéndole un regalito a los pastores. No sé si me van a entender la imagen de lo que les quiero decir. Tenemos un llamado a reconocer. Y no solo con un regalo en octubre, en el año entero. Mi hermano, qué buena enseñanza. Mi hermano, para la gloria de Dios, no estamos buscando gloria. Qué buena consejería, mi hermano. Si no hubiera sido por esa consejería que me diste, yo estuviera en la quiebra ahora mismo. Mi matrimonio estuviera hecho triza. Mis hijos, yo no sé cómo estuvieran viviendo. Gracias por ese tiempo de consejería sacrificial que me dedicaron. Gracias por la predicación, pastor. No, eso para que ahorita salga todo el mundo. Gracias, pastor. Pero si de alguna manera el Señor le habló, reconozcan a sus pastores. No hay pecado en eso. Para la gloria de Dios, si el pastor se la roba es un problema de él. Pero tenemos que reconocer a nuestros pastores. Y os presiden y les sirven en el Señor. Y os amonestan, los van a amonestar, los pastores van a amonestar. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Pero a mí me cuesta un trabajo amar a ese pastor. Pues pídele a Dios que te ponga amor por tus pastores.
necesitas amar a tus pastores. Nosotros tenemos que pedirle a Dios amor por ustedes en muchas ocasiones, porque hay ovejas intranquilas, hay ovejas que tienen unos cuernitos que tú las acaricias y ahí mismo te dan. Y aún así tienes que ir para la casa, arrodillarte y decirle, Señor, ayúdame a amar a ese hermano. Ayúdame a amarlo. Porque si no, no estamos siendo sinceros y no estamos siendo genuinos. Y no es un amor fingido, es un amor de corazón. Hay ovejas difíciles, habrán pastores más difíciles como yo, pero tienen que amarme así también. Y tienen que amar a sus pastores, mi hermano. No porque te lo digo yo, porque lo dice la palabra del Señor. Y eso es parte de la obediencia y la sujeción. Por eso me estoy deteniendo en estas cosas. Y dice el texto, dice Juan, Jesucristo, y lo dice Juan en el Evangelio de Juan 13:20, dijo, el que recibe, escuche esto mi hermano, al que yo enviara, me recibe a mí. Dice Cristo, si tú recibes, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, dice Cristo. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, Cristo es el que le envió pastores a su iglesia. En aquel momento se envían los apóstoles. Pero siguieron viniendo maestros, siguieron viniendo pastores maestros. Y Él es el que pone a los pastores. El mismo Espíritu Santo, como nos decía el pastor Fidia hoy, es el que pone esa inquietud. El Espíritu Santo es el que selecciona y el que pone el deseo en los pastores de pastorear. Y el Espíritu Santo es el que guía a la congregación a reconocer a sus pastores. Pero ellos no están puestos por ellos mismos. Y cuando tú le recibes a ellos, estás recibiendo a Cristo y estás recibiendo al Padre también. Cuando un hombre es nombrado para dirigir una iglesia local, nuestra sumisión y obediencia a Él es equivalente a someternos y obedecer a Cristo. Cuando usted se somete a sus pastores, cuando usted obedece a sus pastores, se sujeta a sus pastores, usted no está obedeciendo a sus pastores. Usted está obedeciendo a Cristo mismo. ¿Y por qué todo esto? Lastimosamente, con tristeza. En muchas iglesias de hoy, la congregación gobierna a los líderes. En muchas iglesias de hoy, la Biblia enseña que los que deben liderar la iglesia son los pastores. Los que deben guiar espiritualmente a la iglesia son los pastores. Pero en muchas congregaciones, por temor sano, por lo mismo que hemos visto, por tantos malos maestros, por tantas cosas, pero la congregación es la que dirige a los pastores. Los pastores son como marionetas, como peones de un juego de ajedrez, pero no están liderando espiritualmente a la iglesia. Esta clase de gobierno es ajena al Nuevo Testamento. Los líderes de la iglesia no Los líderes de la iglesia no deben ser tiranos, no deben ser personas controladoras que quieren dirigir cada detalle de la vida de los hermanos. Ellos pueden aconsejar, pero no alejar o privar a los hermanos de tener una rendición personal de cuentas a Dios. O sea, cuando le estamos diciendo que ustedes sigan y obedezcan a sus pastores, estamos recordando que los pastores no deben ser unos tiranos, que los pastores no deben ser una persona autocontroladora, que le quieren controlar todo a esa persona, le quieren controlar hasta lo que tiene en la nevera. No estamos hablando de eso, tenemos mente para darnos cuenta de eso. Estamos diciendo que siempre que se acerquen con la palabra de Dios, siempre que se acerquen a enseñarnos de parte de Dios y delante de Dios, nosotros debemos obedecer y debemos seguirlo. Pero los imperativos estos, como habíamos dicho, obediencia y sujeción, están en presente. Hay que continuar. Ahora, ¿cuál es la razón de esta sumisión? Porque algunos de ustedes ya a esta altura se estarán preguntando, ¿y por qué yo tengo que obedecer a los pastores? ¿Por qué yo tengo que sujetarme a los pastores? Vamos al texto. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y viene porque, la razón, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Y qué significa eso de que ellos velan por vuestras almas? Literalmente significa que están en vela. Los pastores van a estar en vigilias en muchas ocasiones por tu alma. En tiempos donde tú estás durmiendo cómodamente en tu casa, en muchas ocasiones el pastor de madrugada está orando y está pidiéndole a Dios por ti, por tu matrimonio, por tu familia. En tiempos donde tú estás quizás que no estás pensando en ningún problema de la iglesia, un problema crítico, pensaste en el ministerio que tú trabajas. Los pastores están rompiéndose la cabeza la semana entera, todos los días, pensando en la iglesia. Porque son muchas situaciones y son muchos ministerios y son muchas cosas. Y los pastores están velando por el rebaño. Por esa razón simplemente ustedes deben someterse y sujetarse a sus pastores. Están sin dormir, están vigilantes. No solo
están en vela, sino que están en vela por estar vigilantes. No es que el pastor no duerme porque tomó mucho café y está de madrugada viendo Netflix. No, lo que estamos hablando es estar en vela, pero por estar velando y supervisando al rebaño del Señor. Los pastores en el Nuevo Testamento tenían una preocupación permanente por el bienestar espiritual de quienes estaban bajo su cuidado. Los pastores, aunque usted no lo sepa, estamos pendientes. Los pastores nos reunimos todas las semanas para atender varios asuntos de la iglesia, pero nosotros tenemos una semana, un día donde nosotros nos sentamos con grupo por grupo de cada miembro de la iglesia a ver en qué estado está. Diferentes pastores vamos llamando en el mes, tratando de llamar, tratando de visitar a diferentes familias, y ese día estamos pendientes de cada uno de ustedes, porque es imposible que los 3 pastores en un mes puedan ver a todas las familias de la iglesia o puedan visitar a todas las familias de la iglesia, pero sí estamos pendientes de alguna manera y estamos orando por ustedes. Pero todas las semanas, antes de empezar nuestra reunión, tratamos de orar por alguna familia de la iglesia. ¿Por qué le digo esto? Para que sepa y para que Satanás no gane partida de que los pastores estamos pendientes por la vida espiritual del rebaño, para la gloria del Señor, lo digo. Pero no ignoramos sus maquinaciones y sabemos cómo Él actúa. Ahora, mis hermanos, primero que todo, ¿por qué se preocupan los pastores? Se preocupan por las doctrinas peligrosas y las falsas enseñanzas. Ya lo vimos en Hechos 20, del 28 al 31. Y recuerdo de nuevo, hay cosas que no son herejía, que más bien es un problema de definición. Estamos hablando de herejías claras. Estamos hablando de personas apóstatas, personas que saben que lo que están enseñando está mal y aún así lo quieren enseñar para hacer daño a la iglesia. Debemos estar como congregación y como pastores pendientes de eso, pendientes de la falsa enseñanza que va en contra de la médula del cristianismo. Ahí debemos estar pendientes. Segundo, ¿por qué más? Por los comportamientos engañosos dentro de la iglesia. ¿Recuerdan a Diótrefe? Se dieron cuenta los maestros que Diótrefe era un maestro falso y enseguida estaban pendientes de eso. También, tercero, debemos estar pendientes de mantenernos alerta a los comportamientos divisivos. Los pastores tenemos que estar constantemente como un bombero apagando fuego y supervisando y velando, porque lo que más le gusta hacer el rebaño, ¿qué cosa es? Dividir la iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que más el diablo sabe que si él hace, él saca partida? Partir la iglesia a la mitad, dividir la iglesia. Por eso nos gusta más la multiplicación que la división. Preferimos multiplicar y que el reino de los cielos siga creciendo que no dividir y separar. Dios nos ha llamado a crecer y a seguir creciendo y a seguir multiplicándonos, pero no a dividirnos. Dice Tito, o Pablo le dice a Tito en el capítulo 3, versículos 10 al 11. Y escuche esto, mi hermano. Al hombre que cause divisiones, esto está fuerte. Tienen que orar por esto para que Dios nos ayude a hacer esto y tienen que apoyarnos haciendo esto. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, dice Pablo, deséchalo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. El hermano que abiertamente tiene la intención de dividir la iglesia, que abiertamente sabe que lo que está haciendo está mal y está causando una división, los pastores y la iglesia estamos llamados a ir y decirle, estás causando una división. Puede que sea por desconocimiento, puede que sea sin querer, pero para eso es la advertencia, estás causando división. Pero si la persona persiste en pecar y en dividir la iglesia, ¿saben qué hay que hacer? Hay que sacarlo de la iglesia. Hay que desecharlo. El autor de los Hebreos les recuerda a sus lectores que estos pastores laboran conscientes de que darán razón de su trabajo. Ellos están conscientes de que un día ellos van a tener que presentarse delante de Dios, dice el texto, como quienes han de dar cuenta. Y no hay nada más, ¿cómo decir?, que mantiene a los pastores despiertos que el hecho de saber que nosotros vamos a tener que rendir cuenta un día delante del Señor por la manera en que estamos pastoreando. Y usted debe tener en su mente, mis pastores tienen temor de Dios. Mis pastores están pensando que un día le van a rendir cuenta a Dios. Mis pastores están supervisando el rebaño. Aún cuando no es como la forma que yo creo, no es con la forma que yo quisiera, pero yo sé que lo están haciendo. Porque la Biblia nos dice que debemos pensar lo bueno, lo puro, lo noble, lo amable, lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en esto, pensar.
pues deben pensar así, mi hermano. Y deben limitarse a las Escrituras, porque el mandato es obedecer y sujetarse a los líderes espirituales de la congregación. Y esto debería darles tranquilidad a ellos como iglesia a la hora de someterse al liderazgo de estos pastores. Y ahora viene el para. ¿Para qué? El resultado. ¿Lo ven ahí? ¿Para qué? Y dice, para que hagan su labor con gozo y deleite y sin sentir en su interior un dolor o gemir. Eso es una traducción de lo que dice ahí. Se lo voy a volver a leer. ¿Para qué? La traducción de las palabras sería esta. Para que hagan su labor con gozo y deleite y sin sentir en su interior un dolor o un gemir. Hay un punto en el cual los pastores pueden pastorear con gozo. Hay retos normales que trae el pastorado. Hay situaciones que trae el pastorado. No hay nada más triste para nosotros que cuando un matrimonio nos llama y nos dice estamos a punto de divorciarnos. No hay nada más triste para nosotros cuando una hermana nos llama y nos dice me dieron un tratamiento terminal de cáncer. No hay nada más triste para nosotros que muchas cosas que se presentan en el ministerio, pero que son tristezas típicas del ministerio. Pero hay un punto en el que uno sabe, bueno, esta situación que se presenta, vamos a trabajarla a la luz de la Biblia, vamos a depender de Dios. Pero hay tristezas que no las necesitamos en el ministerio. Hay tristezas que le podemos evitar a nuestros pastores. Ahora hablo como oveja. Hay tristezas que le podemos evitar a nuestros pastores en el ministerio y podemos apoyarles. Y algo tan sencillo como obedecerlos y sujetarnos a ellos, sujetarnos al liderazgo que nos están brindando. Esto no quiere decir que en algún momento usted se acerque y diga, pastor, creo que se está equivocando aquí, con humildad, con amabilidad, porque los pastores también son ovejas. Eso le incluye. Pero de nada vale que estés amargado, que estés retorcido, que estés causando división, que estés incómodo y tampoco estás solucionando nada. Y que tú digas, esa gente yo no me someto ni muerto. Estás yendo en contra de la Escritura. Estás yendo en contra de la Escritura, mi hermano. Porque la palabra te pide, te dice, demanda de ti, como mismo demanda de ellos que estén pendientes de ti, que estén supervisando, que estén velando el rebaño, demanda de ti que te sometas a tus pastores. El pastor John MacArthur comenta en este punto, es responsabilidad de la iglesia ayudar a sus líderes a gobernar con gozo y satisfacción. Una manera de hacer esto es a través de la sumisión voluntaria a su autoridad. El gozo de nuestros líderes en el Señor debe ser una motivación para la sumisión. No debemos someternos con motivaciones equivocadas. Y una de las motivaciones a la hora de someternos es decir, yo quiero el gozo y el deleite de mi líder. Los líderes deben encontrar sus mayores deleites en llevar a cabo las responsabilidades de su iglesia. Debe ser un gozo dirigir, enseñar, ser un ejemplo y velar por las almas. O sea, en un punto lo que estoy diciendo, más allá de que ustedes nos produzcan deleite o gozo, nosotros debemos anhelar hacer la tarea con gozo y deleite, aun cuando no recibamos nada. Pero si la palabra lo dice, por algo es. Pero hay un punto en el cual la congregación puede apoyar a sus pastores y hacer que los ministerios sean más llevaderos. Y dice al final, porque esto no es provechoso. Cuando uno de ustedes, cualquiera, incluyéndome a mí mismo como oveja, no quiero obedecer a mis pastores. Recuerden que hablamos por obediencia y sujeción cuando ellos vienen con la palabra de Dios, versículo y capítulo, y me dicen, así dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice esto, está fallando en esto, mi hermano. Y nosotros no nos queremos someter a eso. No nos queremos someter a su liderazgo. Nosotros estamos fallándole al Señor. Y nosotros estamos haciendo que la iglesia sea menos efectiva y que no haya provecho. Hay un punto en el cual todos ustedes no pueden entender las cosas que están haciendo los pastores. Hay un punto en el cual todos ustedes, ¿y por qué ahora si había una clase de esto? ¿Y por qué estamos dando otra? ¿Y por qué ahora esto? ¿Y por qué ahora lo otro? Mi hermano, si tiene dudas, ore por sus pastores. Padre, ayúdales con más claridad. Acérquese a sus pastores, pregunte. Pero en la medida que usted se va amargado y murmurando, eso no ayuda a la iglesia ni ayuda a sus pastores. Hay un punto en el cual debemos someternos a la autoridad de nuestros pastores, siempre y cuando lo que nos pidan no va en contra, lo repito 20 veces, en contra de lo que dice la palabra del Señor. Brown dice, si los líderes espirituales tienen en qué trabajar bajo condiciones sombrías y hostiles en la iglesia local, no traerá un bien de inmediato a los miembros y ciertamente tampoco para su mayor beneficio. No hay nada más triste para los pastores, y los que han sido pastores aquí lo saben, que estar con este tipo de cargas que no son del ministerio.
Cuando nosotros tenemos la carga de que, ay, qué poquitas personas vinieron hoy. Ay, estas cargas, hay cargas manejables. Y tú le dices a tu esposa, mi amor, pasa esto. Y oran por la situación y lo comparten con los pastores. Pero hay situaciones que de verdad te desgastan a ti y desgastan a tu familia y desgastan a todo el grupo de pastores. Aun cuando un pequeño grupo se rebele contra los líderes espirituales de la iglesia, esto resultará dañino. Aun si el grupo es pequeño, eso le hace daño a la iglesia. Toda iglesia local es una expresión visible, única del cuerpo de Cristo y se convierte en una familia de creyentes que deben aprender a vivir juntos, aprender juntos y enfrentar adversidades juntos. Cuando uno está gozoso, todos los demás están gozosos. Cuando uno se encuentra afligido, todos comparten esa aflicción. De esta misma manera, la actitud de una sola persona afecta a toda la iglesia. Y cuando alguien de la iglesia se revela abiertamente o se levanta en secreto contra los ancianos, todo el cuerpo es afectado de una forma u otra. A nosotros se nos olvida que nosotros, más que islas pequeñas, nosotros somos una familia. Y cuando uno de nuestra familia se duele, todos se duelen y los ancianos son parte de la familia de esta iglesia. Cuando tus ancianos, tus pastores están pasando dolor y tristeza, usted también debería tener dolor y tristeza. Y cuando usted está pasando dolor y tristeza, los ancianos también debemos sentir dolor y tristeza porque somos una familia. A nosotros se nos olvida el concepto de familia y andamos por ahí independientes, buscando nuestros beneficios, buscando lo mejor para cada uno de nosotros y se nos olvida pensar en la familia. Esto que vas a hacer, esto que vas a proceder, hace bien a la familia, hace bien al cuerpo de Cristo. Pensemos en cada cosa, mi hermano, que hacemos y busquemos la gloria de Dios en todo. Hay una palabra en medicina, que ustedes la han oído, se llama consanguinidad. Consanguinidad. La consanguinidad es la relación de la sangre entre dos personas. O sea, dos personas que son consanguíneas, tienen la misma sangre. Los parientes consanguíneos son aquellos que comparten sangre por tener algún pariente en común. O sea, nosotros tenemos familiares que nos unen, tenemos una consanguinidad con ellos, tenemos una conexión con ellos. Ahora, mi amado hermano, como iglesia estamos misteriosamente unidos a través de los lazos de Jesucristo. A través de Cristo nosotros tenemos una consanguinidad entre todos los que hay aquí que son verdaderos creyentes. Venga de donde venga, estés donde hayas estado. Si tú te arrepentiste, si tú creíste en Cristo como único y suficiente Salvador y el Espíritu Santo vino a morar a tu vida de manera permanente hasta ese día que el Señor venga, aunque nosotros vayamos con Él, tú y yo somos familia, tú y yo somos hermanos. Los pastores somos sus hermanos y ustedes son nuestros hermanos. Somos una familia por la sangre de Cristo. Yo no sé si usted está entendiendo eso. A mí me preocupa que usted no entienda eso. Cuando uno de sus pastores sufre, usted debería sufrir en su casa y orar porque su pastor está llorando y sufriendo. Y cuando ustedes sufren, nosotros deberíamos sufrir y orar porque ustedes están sufriendo. Nosotros tenemos que aprender a vernos como familia, más allá de las diferencias secundarias, terciarias, cuaternarias y quintenarias, no sé ni cómo se dice que tengamos. Pero la sangre de Cristo, el sacerdocio de Cristo nos une y ahí tenemos que ser una familia unida, un bloque de contención contra el cual el diablo no puede entrar, contra el cual el mundo no puede entrar. Si nosotros salimos murmurando cada vez que algo no nos gusta, si nosotros salimos hablando más de nuestros pastores cada vez que algo no nos gusta, nunca vamos a ser una familia. Estamos jugando, como se lo he dicho varias veces, a ser cristianos, pero no estamos siendo cristianos verdaderos. Tiene que haber arrepentimiento. Yo le pido a Dios que ahora el Espíritu Santo le esté quebrantando el corazón a ustedes y esté produciendo un arrepentimiento genuino en nuestros corazones a través de su palabra, para que nos veamos como familia, para que cese la murmuración, para que cese la queja. Si alguien tiene algo contra otro, ¿qué tiene que hacer? Ir y acercarse a ese alguien y decirle lo que pasa, mi amado hermano. Por nuestras venas corre la misma sangre espiritual. Más allá de la escatología que tú tengas, tú tienes la misma sangre que yo, que es la sangre de Cristo. Todos somos hijos de Dios por el sacrificio único y suficiente de Cristo. Nosotros somos hermanos. Tú eres mi hermano, yo soy tu hermano. Los pastores somos sus hermanos. ¿Cómo aterrizamos esto?
¿Qué provecho le podemos sacar a este versículo 17 para nuestras vidas espirituales y para el bien de la iglesia? Aunque tengamos diferentes tareas para el bien de la iglesia, todos tenemos el mismo objetivo, que es glorificar el nombre de Dios. Aunque tú y yo tengamos diferentes funciones, a unos el Señor los puso a supervisar, a otros el Señor los puso a servir en diferentes áreas, a otros a enseñar a niños, a enseñar a mujeres, a otros estar aquí en la alabanza. Pero nosotros tenemos un mismo propósito, donde quiera que tú estés y estés haciendo lo que sea que te tocó ahora, que no tiene que ser lo que vas a hacer siempre, pero debes hacerlo para la gloria de Dios. Ya sea estar en tu casa con tus 3 niños, enseñándoles y educándolos para la gloria de Dios. Sea lo que sea que estés haciendo, lo que tengamos que hacer, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Amado hermano, escuche bien esto es bien importante. Yo amo Kidani, no es por Kidani, y para mí Kidani, voy a usar de mi autoridad, para mí Kidani es un pastor. Porque no lo digo por Kidani, pero sí lo digo para el futuro, para todos los que vienen. Antes de escoger pastores, nosotros deberíamos hacernos las siguientes preguntas. Si nosotros hemos visto la importancia de este texto, que es una persona a la cual tú tienes que obedecer y sujetarse, antes de escoger nuevos pastores, nosotros tenemos que pensar en esto. No después, no es acción, reacción, es antes. ¿Y qué dice el texto? ¿O qué les quiero decir? Pregunta que nos debemos hacer. ¿Este hombre es alguien al que yo quisiera seguir como líder? ¿Al que yo quisiera imitar? ¿Su devoción con Dios? ¿Sus relaciones? ¿Su manera de proceder? ¿La manera que cuida a su familia? ¿La manera que labora? ¿Es alguien al que yo estoy dispuesto a someterme? ¿Es confiable? Pensemos en eso, mi hermano. Hagamos esas preguntas, como dice John McDowell, y lo repetimos. No deje su cerebro en la puerta. Vamos a escoger pastores. Pregúntese primero si te puedes someter a ese pastor. Y si estás de acuerdo con su vida, si te modela confianza y si lo vas a seguir. Pero mi amado hermano, si ya lo escogiste como pastor, sométete a tus pastores. Sigue a tus pastores, porque es lo que viene en la Biblia. ¿Y qué te queda? Confiar en la soberanía de Dios. Que Dios es el que cuida a su iglesia mejor que todos los pastores. Que Jesucristo es el pastor de pastores. Jesucristo es el dueño del rebaño. Porque no podemos ser desobedientes a la palabra de Dios, porque ahora estamos pensando que si esto o que si aquello. Debemos ser obedientes siempre a la palabra del Señor. Iglesia, debemos someternos y obedecer a nuestros pastores. Y hablo como oveja. Yo me tengo que someter a mis pastores. Yo tengo que... Cuando mis pastores se acercan a mí a corregir cosas en mi vida y en mi área, y lo han hecho en varias ocasiones para la gloria de Dios, yo tengo que escucharle y estar dispuesto a obedecer lo que ellos me están diciendo de parte del Señor y delante del Señor. Y si a usted le cuesta, a mí también me cuesta cuando uno de mis pastores me llama y me dice, un desayuno a tal hora. Y cuando me alan las orejas para la gloria de Dios, a mí me cuesta, pero yo no soy un pastor. Yo soy pastor y soy una oveja, o para decirlo mejor, yo soy una oveja que el Señor le ha dejado servir como uno de los pastores de esta iglesia. A nadie le gusta, pero la Biblia lo dice, tenemos que obedecer. Si la palabra de Dios es lo que dice, hay que obedecer. Para los pastores ahora, y ahora me alé esta oreja, ahora me tengo que hablar esta yo mismo. Pastores deben mantener la vigilancia sobre el rebaño sin olvidar que un día daremos razón. Los pastores tenemos una lista de cosas así que hacer. Tenemos preguntas de ustedes, dudas de ustedes, respuestas de ustedes, elecciones que hacer, 1000 cosas que hacer. Pero hay algo que no podemos dejar de hacer entre esas 1000 cosas y a la iglesia no se le puede olvidar eso. Y es cuidar el rebaño de Jesucristo. Los pastores tenemos que estar pendientes de ustedes, velar por su vida espiritual, velar por la enseñanza que les vamos a traer. Si nosotros descuidamos la enseñanza y descuidamos la supervisión, no importa toda la otra lista de tareas. Eso no significa que la otra lista de tareas no se haga, pero debemos hacerla sin descuidar esta. Sin descuidar seguir viviendo para la gloria de Dios, sin descuidar estar en la palabra para enseñar la palabra, porque usted no se imagina que el pastor Fidia llegó a dar esa enseñanza y hoy y se la soñó anoche y dijo, versículo 3, ya, lo tengo. Mira, esto es... No, mi hermano. O el pastor Mario y su esposa que estaban aconsejando en un aula toda la mañana. ¿Ustedes creen que llegaron allá a la consejería y dijeron, ¿qué usted dice? Vamos a buscar en Google, espérate, lo que tienen es esto y busco en Google. No, todo lleva trabajo y esfuerzo, mi hermano. Todo lleva trabajo y esfuerzo. Piense en eso. Pastores, debemos mantener la vigilancia sobre el rebaño sin olvidar que un día daremos razón. Visita que estás aquí y me acompaña. Tú puedes ser parte de esta familia. Y si te preguntas cómo, lo hemos dicho ahora mismo a través de la sangre de Cristo.
Hoy es tu día de salvación. El hecho de que tú hayas llegado en esta iglesia y que hayas llegado hoy en el día del Señor y que estés escuchando la palabra del Señor no es una casualidad. Dios te trajo para que escuches el mensaje del Evangelio y responda creyendo en Cristo como único y suficiente Salvador. Y si eres sincero, quizás tú estás aquí y tú estás aquí hoy, pero no es la primera vez que te hablan de Cristo. Pero hoy es el día en el cual tú puedes ceder ante Dios. Y si no lo quieres hacer aquí cuando llegues a tu casa en la noche y dile a Dios: Padre, yo quiero que tú conquistes mi corazón. Dios, si tú existes, sigue demostrándome que tú existes, porque yo no creo que sea una casualidad que tú estés hoy aquí, que estés escuchando el mensaje del Evangelio. Yo creo que Dios quiere salvarte. Debes responder en arrepentimiento y fe para la gloria del Señor. Iglesia, facilitemos la labor de los pastores al dejarle pastorear. Iglesia, facilitemos la labor de los pastores al dejarle pastorear. ¿Cómo luce eso? Yo no entiendo todo lo que mis pastores están haciendo, ni por qué lo están haciendo, pero yo voy a confiar en el Señor. Y si tengo dudas, me voy a acercar y les voy a preguntar por qué están haciendo lo que están haciendo. No voy a murmurar. Y si murmuro, le pido perdón a Dios. Y si le tengo que pedir perdón a mis pastores o a cualquier hermano, le voy a pedir perdón. Pastores, recordemos que lo que queremos es llevar a la iglesia a que cada día tenga una rendición personal de cuentas con Dios. Porque es muy peligroso en esta tarea, en este ejercicio de que la iglesia se tiene que someter al liderazgo de los pastores, obedecer a vuestros pastores y sujetar a ellos. Es muy peligroso que perdamos el foco y llegue un punto donde nos olvidamos que nosotros somos conectores entre las personas y Dios a través de la sangre de Cristo. Nuestra tarea, ¿cuál es? Llevar a que cada día las personas reconozcan más a Dios como su Salvador. Y en ese sentido es que queremos que nos obedezcan y se sujeten a nosotros, no en otro sentido peligroso y dañino. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos porque ella nunca regresa vacía, Señor. Y te pedimos, Señor, por esta familia linda de palabra de vida que tú estás creando, por estos hombres y mujeres, niños, jóvenes que hay aquí, Señor. Te pedimos, Señor, que cada día nos unas más como familia, Señor. Humildad, Señor. Danos humildad, Señor, para reconocer que somos los más grandes pecadores, Señor. Que somos más pecadores que cualquiera de los pastores que tenemos. Que somos más pecadores que cualquiera de los hermanos que tenemos al lado. Y que ese reconocimiento de nuestro pecado nos lleve a no ver a nuestro hermano por encima del hombro, Señor. Sino a verte a ti como el grande y poderoso y a nosotros como los pecadores. Y bajo esa humildad, Señor, a todos, porque todos aquí somos ovejas, Señor, ayúdanos a obedecer a nuestros pastores. Ayúdanos a sujetarnos al liderazgo de nuestros pastores, Señor. Te pido por las visitas que hay aquí en esta tarde, Señor. Te pido, Señor, te ruego, te imploro por ellas, que seas tú tocando sus corazones y atrayéndolas a ti para tu gloria. Tú eres un Dios que sabe y tú eres el único que tienes el poder, Señor, para quebrantar corazones duros, Señor. Si quebrantaste los nuestros, Señor, tú puedes quebrantar cualquiera. Salva a estas personas, Señor. Que ellos puedan disfrutar del gran regalo que es ser un hijo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.